dibuje una gráfica de la función f de x es igual a 1 más 3 seno de pi dividido por 2 veces la cantidad de x menos 1. Comencemos por determinar los valores de a, b, d y c, que indicará la transformación de la función dada. Observe a, el coeficiente de seno es 3, si la amplitud es igual al valor absoluto de a, el valor absoluto de 3 es 3 y debido a que a es positivo. No tenemos un reflejo en la línea media, indiquemos que no hay reflejo. Cuando a es negativo, tenemos un reflejo en la línea media. Aviso b es igual a pi sobre 2. El período es igual a 2pi dividido por b, y por lo tanto el período es 2pi dividido por pi sobre 2. Sigamos adelante y simplifiquemos esto es equivalente a 2pi sobre 1. Veces el recíproco de pi sobre 2, que es 2 sobre pi. Simplificando antes de multiplicar, hay un pi en pi aquí y aquí, 2 veces 2 es 4, el período es 4 radianes. Observe que d es igual a 1 positivo, para determinar el valor de d, debemos tener una resta aquí, si tenemos suma, d es negativo, en este caso, d es positivo, porque d es positivo, el cambio de fase es el correcto. El cambio de fase también se puede llamar desplazamiento horizontal y, finalmente, c como término constante es positivo, porque c es positivo, tenemos un desplazamiento vertical de 1 hacia arriba. Porque tenemos un desplazamiento vertical de 1 hacia arriba, la línea media ya no es el eje x o y es igual a 0, es y es igual a 1. Y ahora para graficar la función dada, primero esbocemos que la línea media de y es igual a 1, que está aquí. Debido a que la amplitud es positiva 3, y la línea media es y es igual a 1, el valor máximo de la función es 1 más 3 o 4, que es aquí. Y el valor mínimo de la función es 1 menos 3, que es negativo 2, que está aquí. Normalmente graficamos la función seno básica comenzando en el origen, pero debido a que tenemos un cambio de fase o una unidad a la derecha, graficaremos la función dada, comenzando en x igual a 1, que está aquí. Como el período es 4 y 1 más 4 es 5, graficaremos un período de la función dada de x es igual a 1 es igual a 5, que está aquí. Al graficar la función seno básica, dividimos el período en 4 subintervalos iguales. Y luego cuando a es positivo y sigue el patrón de línea media, máxima, línea media, mínima y línea media. Recuerde que cuando a es negativo, tenemos una reflexión en la línea media y el patrón sería línea media, mínimo, línea media, máximo, línea media, pero en nuestro caso, a es positivo y, por lo tanto, seguiremos este patrón. Entonces, para el siguiente paso, dividamos el período de x es igual a 1 a x es igual a 5 en 4 subintervalos iguales. Y ahora encontremos los 5 puntos clave en el intervalo de x es igual a 1 x es igual a 5. Entonces comenzamos en la línea media en x igual a 1, que está aquí. En x es igual a 2, estamos en el valor máximo de la función de 4, en x es igual a 3, volvemos a la línea media, en x es igual a 4, estamos en el valor mínimo de la función, en x es igual a 5, nosotros volvemos a la línea media. Así que aquí está la gráfica de la función dada en el intervalo de x es igual a 1 es igual a 5. Y ahora desde aquí, simplemente seguimos el mismo patrón para completar el gráfico durante todo el intervalo. Moviéndonos a la derecha en x es igual a 6, estaríamos en un valor de función máximo de 4, y luego de vuelta a la línea media y luego hacia abajo al mínimo. Entonces, a la izquierda de x es igual a 1, en x es igual a 0, estaríamos abajo al mínimo, luego a la línea media, luego al máximo. Luego línea media, mínimo y de regreso a la línea media, y ahora puedo hacer un gráfico preciso de la función dada. A la derecha, el gráfico se ve así. Y graficando a la izquierda, se ve así. El gráfico que se usa en las herramientas de gráficos, porque tenemos una función seno, haría clic en esta herramienta de gráficos aquí, una vez que haga clic en esto, simplemente haga clic en un punto en la línea media y un máximo o un mínimo. Así, por ejemplo, si hiciéramos clic en este punto aquí y luego en este punto, tendríamos un gráfico preciso sobre todo el intervalo. Espero que hayas encontrado esto útil.